Hola a todos, mi nombre es Federico Giachetti. Continuamos con el práctico 15 del módulo B, los obstáculos en la producción del inconsciente, núcleo conceptual, pulsión y sexualidad. Para ubicarnos en la obra de Freud, nos encontramos en el marco de la metapsicología. La clase pasada trabajaron con Celeste, pulsiones y destinos de pulsión. Hoy vamos a trabajar la conferencia 23, que se llama Los caminos de la formación del síntoma, dentro de una segunda serie de conferencias dictadas por Freud. Para comenzar, podemos decir que en esta conferencia comienza a romperse esa división entre los enfermos y los normales, ¿no? Entre comillas, cuando Freud dice en la página 326, todos estamos enfermos, o sea, que todos somos neuróticos, puesto que las condiciones para la formación de síntomas pueden pesquisarse también en las personas normales. Esto es muy importante, da cuenta de cierto posicionamiento de Freud. De esta manera se le da por un lado dignidad al síntoma, se lo despatologiza y a su vez se presenta con valor estructural. Ahora voy a pasar a mostrarles unos esquemas, al tiempo que voy a ir haciendo una distinción entre lo que sería las dos dimensiones del síntoma, la que tiene que ver con el sentido y la otra cara que tiene que ver con la satisfacción. A ver si se ve ahí. Ahí estamos. Entonces, esta conferencia va a complementar otra que es la 17, que se llama El sentido de los síntomas, que va a hacer más referencia al síntoma como mensaje, a la dimensión semántica, al sentido, aquello que se puede descifrar para que se levante el síntoma. Pero sabemos que el síntoma también porta una satisfacción en su núcleo, y de eso se va a ocupar Freud. Va a intentar dar cuenta en esta conferencia de la formación del síntoma, pero incluyendo la dimensión económica. Como punto de partida va a ubicar una frustración. Entonces, acá ustedes pueden ver estas dos dimensiones a las que me refería, entonces en relación al sentido. Tenemos que el síntoma es con un sentido sexual reprimido inconsciente, el síntoma como un mensaje. Es interpretable, por eso se puede levantar el síntoma, pero ¿cuál es el problema con el que se encuentra Freud? Que queda un resto, y con eso tiene que ver esta capacidad para formar nuevos síntomas. Y en ese punto nos dirigimos a la otra cara del síntoma, esta otra dimensión que tiene más que ver con la satisfacción, ¿no? Decimos que el síntoma aporta una satisfacción libidinal, que se trata de una modalidad de satisfacción autoerótica infantil. En mis tesis, Freud va a hablar de los síntomas como la práctica sexual de los neuróticos. Y en esta misma línea, en el epílogo del caso Dora, que ustedes lo tienen como bibliografía, va a decir que los fenómenos patológicos son, dicho llanamente, la práctica sexual de los enfermos. Voy a comenzar ahora a meterme más de lleno en la conferencia, y en principio quiero situar algo que Freud ubica al final, donde hace un contrapunto, ¿no? Entre, por un lado,
lo que ocurre en el arte a diferencia de lo que ocurre en el síntoma. Entonces, podríamos pensarlo como dos caminos diferentes. En el caso del artista, dice Freud que el punto de llegada sería su obra de arte. ¿Qué ocurre allí? Dice Freud, frente a esa frustración de la satisfacción, el camino conduce a la obra. Miren lo que dice Freud. Con una cierta flojera de las represiones decisivas para el conflicto. Así se refiere al artista. O sea que tenemos un movimiento que va de la fantasía a la realidad. Los artistas dispondrían de algo más a partir de la sublimación, que como ustedes ya saben es otro destino de la pulsión, o sea, otro modo de hacer con lo pulsional. Bueno, por un lado, ¿no? Freud plantea lo que ocurre en el caso del artista, y por otro, lo que ocurre con el síntoma, que es en eso en los que nos vamos a centrar. Entonces, en el caso del síntoma, por lo contrario, el camino que lleva a la formación de síntoma da cuenta de un conflicto y en consecuencia de la operación de la represión, ¿sí? Bueno, el resultado es el síntoma. En este esquema que están viendo, pueden ver el recorrido que hace Freud para explicar, ¿no?, la formación del síntoma. Tenemos en primer lugar la libido que busca satisfacerse. ¿Y qué ocurre? Frente a una frustración para su satisfacción, que puede ser tanto externa como interna, va a intentar satisfacerse de otra manera. ¿Cómo? Regresando a los puntos de fijación en relación a las fantasías infantiles. Esas fantasías que son sobreinvestidas y ahí generan un conflicto para el yo. Entonces opera la represión y como consecuencia de ese conflicto tenemos el síntoma como solución de compromiso. Acá les situé todo el recorrido, pero de manera muy concisa. Ahora vamos a ir metiéndonos en cada una, ¿no?, de las partes. En primer punto en el que me voy a detener son esos caminos de la libido. El segundo es un esquema que presenta Freud para la causación de las neurosis, ¿no?, las series complementarias. Y por último, las fantasías y la realidad psíquica, cuestión fundamental. Al finalizar voy a retomar a Dora, que ya lo trabajaron en otros espacios para ubicar cuestiones en relación al quehacer del analista, pero que me van a permitir ejemplificar, sirviéndome del caso, lo que tiene que ver con la satisfacción en el síntoma. Bueno, a ver, como ya dijimos, como punto de partida, tenemos la frustración de la satisfacción. Ahí vamos a ubicar dos dimensiones. Por un lado, la frustración externa, que tiene que ver con un rechazo en la realidad, con alguna determinada coyuntura en la vida de un sujeto, accidental, contingente, que lleva a la pérdida de satisfacción para alguien. Y la interna, que tiene que ver con un conflicto en relación a una modalidad de satisfacción fijada en lo inconsciente. O sea, las causas externas van a remitir a las internas, ¿sí? Hay un doble movimiento en relación a esta frustración. O sea, no es el uno sin el otro. Podemos pensar que no hay la satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno. Ahí ya nos encontramos con una imposibilidad a nivel estructural. Entonces,
como respuesta frente a eso tenemos el síntoma, en tanto en el síntoma hay una satisfacción parcial. Lo importante a extraer de esto es que como la libido no se puede satisfacer, tiene que encontrar alguna solución para eso. Una satisfacción sustitutiva. Y esto es un para todos, por eso dice Freud al inicio, todos estamos enfermos. O sea, todos desarrollamos síntomas, más allá de que se hayan vivido situaciones traumáticas, más o menos traumáticas, frustraciones, hay algo más estructural. Por eso también él se refiere a algo interno, se corre de los acontecimientos de alguna manera, que no dejan de ser, ¿no? Importantes. Ahora voy a presentar otro cuadro donde se puede ver cómo la libido regresa, ¿no? A puntos anteriores. Entonces, ¿cómo adquiere esa satisfacción? Va a intentar, emprendiendo el camino de la regresión, volver a aquellos lugares de su desarrollo donde quedó fijada, ¿sí? Como pueden ver en el esquema. Esta fijación va a funcionar como un polo de atracción. ¿Cómo se refiere a este punto Freud? La libido es cautivada por la fijación. En la conferencia 22, donde Freud trabaja especialmente a la regresión, nos trae la imagen de un pueblo migrando y que deja atrás contingentes en las estaciones de su migración y plantea que los que siguen avanzando volverán a estas estaciones si son derrotados o tropiezan con un enemigo poderoso, dice Freud. Buena imagen me parece para ubicar este punto en donde se vuelve a algo anterior. Ustedes ya fueron trabajando en teórico y lo van a seguir viendo cuando trabajen en prácticos próximamente, la conferencia 21, las diferentes fases del desarrollo de la libido y cómo se pueden ir produciendo fijaciones en esas etapas que dan cuenta de cierta detención del desarrollo libidinal. Puede ser oral, anal, lo visto, lo oído. Frente a la frustración, la libido regresa a aquellos puntos donde quedó fijada, a estadios anteriores del desarrollo. En la página 329, Freud se pregunta, ¿dónde haya la libido las fijaciones que le hacen falta para quebrantar las represiones? Ubica tres cuestiones: en las prácticas y vivencias de la sexualidad infantil, en los afanes parciales abandonados y en los objetos resignados de la niñez. Entonces, en relación a esas vivencias, plantea que hay que valorarlas particularmente. Y plantea lo siguiente: son vivencias puramente contingentes de la infancia que son capaces de dejar como secuela fijaciones de la libido. Entonces podríamos pensar que de esta manera van perdiendo valor, ¿no?, las constitucionales. Freud arma un esquema para explicar la causación de la neurosis, que lo va a llamar, como les anticipaba, las series complementarias, ¿no? El esquema que tienen a continuación. Entonces, por un lado tenemos la predisposición por fijación libidinal, donde Freud ubica la constitución sexual, ese vivenciar prehistórico. En el lugar de lo prehistórico vamos a situar lo anterior a la capacidad del lenguaje en el niño. Y por otro lado,
ese vivenciar infantil al que me refería recién. Por otra parte, el vivenciar accidental traumático del adulto. A ver, ustedes trabajaron los dos tiempos del trauma, donde una huella se resignifica a partir de un segundo momento. Si bien la teoría del trauma, como realmente ha acontecido para esta altura, ya cayó, nos sirve recurrir a la lógica de los dos tiempos para pensar la causación del síntoma y lo traumático que siempre va a ser en dos tiempos.